¿Crees que las comidas en una sola olla por menos de $2 son imposibles? La abuela alimentaba a una familia por menos de $2. Una sola sartén, ingredientes frescos, cero desperdicio. Luego dejamos de preparar estas comidas y ahora nuestros presupuestos están por los suelos. Así que recuperemos 30 recetas fáciles de una sola olla que nunca debimos haber olvidado. Te preguntarás por qué las dejamos desaparecer. Slumgullion. No era sofisticado, pero el Slumgullion era una cena sencilla y encantadora que no faltaba en las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne molida en una sartén grande, desmenuzando hasta que quedara desmenuzada. Añadía cebolla picada y la dejaba ablandar en la grasa de la carne. Luego vertía una lata de tomates, una taza de macarrones crudos y suficiente agua para cubrirlo todo. Lo mezclaba bien, tapaba la sartén y lo dejaba cocer a fuego lento durante unos 20 minutos. Los macarrones se cocinaban en la salsa de tomate, absorbiendo todo el sabor de la carne. Cuando estaba listo, la sartén entera tenía una salsa espesa y abundante, con macarrones tiernos y carne sabrosa en cada bocado. La comida completa costaba unos $125 en 1962 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el Slumgullion fue reemplazado por el Hamburger Helper en caja y la versión casera desapareció de las cocinas. Johnny Marzetti. No era sofisticado, pero el Johnny Marzetti era una cena sencilla y entrañable en todas las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne molida en una olla grande, desmenuzándola hasta que quedara desmenuzada. Añadía cebolla picada, pimientos verdes y una lata de salsa de tomate. Luego incorporaba unos 250 gramos de fideos de huevo cocidos, hervidos hasta que estuvieran tiernos y escurridos. Añadía una taza de queso cheddar rallado y lo mezclaba todo hasta que el queso se derritiera con la carne y los fideos. El resultado era una olla cremosa, con mucho queso y un sabor delicioso, con trozos de carne y verduras por todas partes. Algunas familias añadían una lata de champiñones para darle más sabor. La comida completa costaba alrededor de $1,50 en 1965 y alcanzaba para 8 personas. Recibió su nombre del dueño de un restaurante en Columbus, Ohio, y se convirtió en un plato básico del Medio Oeste. Para la década de 1980, el Johnny Marzetti había desaparecido de las cocinas domésticas, reemplazado por salsas para pasta envasadas y cenas rápidas. Atún ondulado. No era un plato sofisticado, pero el tuna wiggle era una cena entrañable en todas las mesas de los años 60. La abuela derretía una cucharada de mantequilla en una cacerola y espolvoreaba un puñado de harina. Lo removía hasta que olía a tostado, luego vertía leche, revolviendo constantemente hasta que la salsa espesaba y se convertía en una salsa blanca suave y cremosa. Abría una lata de atún, lo escurría y lo desmenuzaba en la salsa. Luego agregaba una taza de guisantes congelados y dejaba que todo se cocinara a fuego lento durante unos minutos. El atún se mantenía húmedo. Los guisantes se volvían de un verde brillante y la salsa blanca lo mantenía todo unido. La abuela lo servía sobre tostadas y las familias lo comían caliente con tenedor. En 1962, toda la comida costaba unos 95 centavos y alcanzaba para 4 personas. Para la década de 1980, el tuna wiggle había desaparecido de las mesas, reemplazado por guisos y sándwiches de atún. Pantano de pollos. No era sofisticado, pero el estofado de pollo era una cena sencilla y encantadora en todas las mesas de los años 60. La abuela ponía un pollo entero en una olla grande con agua y lo hervía hasta que la carne se desprendía de los huesos. Sacaba el pollo, desmenuzaba la carne y dejaba el caldo hirviendo a fuego lento. Luego añadía arroz blanco crudo, unas 2 tazas, y lo dejaba cocer en el caldo hasta que estuviera tierno y esponjoso. Revolvía el pollo desmenuzado con el arroz y la olla entera quedaba sabrosa y sustanciosa, con cada grano de arroz absorbiendo el sabor del pollo. Algunas familias añadían un poco de salchicha para darle más sabor. La comida completa costaba alrededor de $1,65 en 1967 y alcanzaba para 8 personas.
Para la década de 1980, el estofado de pollo había desaparecido de las cocinas domésticas, demasiado simple para la nueva década. Cerdo picado americano. No era sofisticado, pero el estofado de carne estadounidense era una cena de un solo plato muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne molida en una sartén grande, desmenuzándola hasta que quedara desmenuzada. Añadía cebollas y pimientos verdes picados, cocinándolos hasta que estuvieran suaves y dulces. Luego vertía una lata de salsa de tomate y añadía unos 225 gramos de macarrones cocidos, hervidos hasta que estuvieran tiernos y escurridos. Todo se cocinaba junto durante unos minutos más y los macarrones absorbían la salsa de tomate y el sabor de la carne. La sartén entera quedaba espesa y sabrosa, con trozos de carne, pimientos y macarrones tiernos. La comida completa costaba alrededor de $1,45 en 1965 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el estofado de carne estadounidense desapareció de las mesas, reemplazado por espaguetis y salsas envasadas que parecían más italianas y menos sencillas. Platos de una sola olla que ya nadie prepara. Slumgullion, con macarrones cocinados en la carne. Johnny Marzetti con fideos de huevo y queso. Atún revuelto sobre tostadas. Pollo bog con arroz y caldo. Soye americano picado con pimientos y carne. Todo por menos de $2. Todo hecho en una sola olla. Todo desaparecido. Cazuela de naufragio. No era sofisticado, pero el guiso de naufragio era una cena de un solo plato muy popular en todas las mesas de los años 60. La abuela colocaba todos los ingredientes crudos en una olla grande, sin precocción. Primero, una libra de carne molida cruda desmenuzada en el fondo. Luego, una capa de papas crudas en rodajas. Una capa de arroz blanco crudo. Una capa de cebolla picada. Una lata de frijoles rojos escurridos y esparcidos por encima. Finalmente, una lata de salsa de tomate vertida sobre todo. Cubría la olla con una tapa que cerrara bien y la horneaba en un horno a 175 degrees Stackers durante unos 90 minutos. La carne se cocinaba bien, las papas se ablandaban, el arroz absorbía la salsa de tomate y los frijoles aportaban proteínas. La comida completa costaba alrededor de $160 en 1966 y alimentaba a 8 personas. Para la década de 1980, el guiso de naufragio había desaparecido de las cocinas domésticas. Demasiado simple y requería demasiado tiempo para la era del microondas. Goulash Supremo. No era sofisticado, pero el Goulash Supreme era un plato sencillo y entrañable que no faltaba en las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne picada en una olla grande, desmenuzándola hasta que quedara desmenuzada. Añadía cebolla picada y la cocinaba hasta que estuviera blanda y transparente. Luego vertía una lata de salsa de tomate sobre una lata de tomates picados y añadía macarrones crudos, aproximadamente 2 tazas. Añadía suficiente agua para cubrir los macarrones, lo mezclaba todo y lo dejaba cocer a fuego lento durante unos 20 minutos. Los macarrones se cocinaban en la salsa, absorbiendo todo el sabor del tomate y la carne. El resultado era un guiso espeso y abundante, con macarrones tiernos y carne sabrosa. La comida completa costaba alrededor de $1,40 en 1963 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el Goulash Supreme había desaparecido de las mesas, siendo reemplazado por las cenas de pasta en caja. Estofado de vagabundo. No era sofisticado, pero el estofado de vagabundo era una cena casera entrañable en todas las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne molida en una olla grande, desmenuzándola hasta que quedara grumosa. Añadía patatas en cubos, zanahorias en rodajas y una cebolla picada. Vertía suficiente agua para cubrirlo todo, lo sazonaba con sal y pimienta y lo dejaba cocer a fuego lento durante unos 45 minutos. Las patatas se ablandaban, las zanahorias se volvían tiernas y la carne se mantenía grumosa y sabrosa. El caldo se espesaba ligeramente y toda la olla olía a comida reconfortante. Algunas familias añadían una lata de tomates para darle más sabor.
La comida completa costaba unos $130 en 1964 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el estofado de vagabundo había desaparecido de las cocinas domésticas, demasiado simple y demasiado propio de la época de la Gran Depresión para los gustos de la nueva década. Estofado del pobre. No era sofisticado, pero el estofado del pobre era una cena sencilla y adorable en todas las mesas de los años 60. La abuela doró medio kilo de carne molida en una olla grande, desmenuzándola hasta que quedó desmenuzada. Añadió media col, cortada en tiras gruesas, y patatas en dados. Vertió una lata de tomates y suficiente agua para cubrirlo todo. Lo sazonó con sal y pimienta. Tapó la olla y lo dejó cocer a fuego lento durante unos 40 minutos. La col se ablandó y se volvió dulce. Las patatas se ablandaron y la carne se mantuvo rica y sabrosa. El caldo era ligero pero sabroso y la olla entera costaba unos $110 en 1961 y alimentaba a 6 personas. Para la década de 1980, el estofado del pobre había desaparecido de las mesas, demasiado humilde y simple para los gustos modernos. Salsa para hamburguesas. No era un plato sofisticado, pero la olla de carne picada con salsa era una cena sencilla y encantadora en todas las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne picada en una olla grande, desmenuzándola hasta que quedara grumosa. Espolvoreaba un puñado de harina y la mezclaba con la carne hasta que cubriera cada trozo. Luego vertía leche, revolviendo constantemente hasta que la salsa espesara y se volviera cremosa. La sazonaba con sal y pimienta y luego añadía arroz blanco cocido, unas 3 tazas, hervido hasta que estuviera tierno. Revolvía el arroz en la salsa hasta que cada grano estuviera cubierto. La olla entera era cremosa, sabrosa y abundante, con trozos de carne por todas partes. La comida completa costaba unos $135 en 1968 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, la olla de carne picada con salsa había desaparecido de las cocinas domésticas, reemplazada por arroz instantáneo y mezclas de salsa envasadas. Sartén de pastel de tamal. No era sofisticado, pero el pastel de tamal en sartén era una cena adorable de un solo recipiente en todas las mesas de los años 60. La abuela doró medio kilo de carne molida en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzándola hasta que quedó desmenuzada y bien cocida. Añadió cebollas picadas y las dejó cocinar en la grasa de la carne hasta que estuvieron blandas y transparentes. Luego incorporó una lata de tomates picados, una lata de maíz escurrido y un puñado de chile en polvo. Dejó que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que la mezcla espesó y los sabores se fusionaron. Mientras la carne se cocinaba a fuego lento, preparó la cobertura de pan de maíz. Mezcló harina de maíz, harina de trigo, leche, huevo y una pizca de levadura en polvo en un tazón hasta formar una masa espesa. Extendió la carne uniformemente en el fondo de la sartén y luego vertió la masa de pan de maíz encima, cubriendo la carne por completo como una manta dorada. La sartén se metió en un horno a 190 de Exaction, sin tapar, durante unos 25 minutos. Cuando salió del horno, la cobertura de pan de maíz estaba dorada y ligeramente crujiente por encima, y suave y húmeda por debajo, donde tocaba la mezcla de carne. Las familias la comían caliente con una espátula, cortándola en porciones como si fuera un pastel. Su sabor era una mezcla entre tamales y pan de maíz, con la carne sabrosa y el pan de maíz dulce combinados. La comida completa costaba alrededor de $150 en 1963 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el pastel de tamal en sartén desapareció de las cocinas domésticas, reemplazado por la noche de tacos y los totopos comprados en la tienda. El pastel en sartén con pan de maíz horneado encima desapareció de las mesas. Hash en sartén. No era sofisticado, pero el hash en sartén era una cena de un solo plato muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne molida en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzándola con una cuchara de madera hasta que quedara desmenuzada y bien cocida. No escurría la grasa, ya que la necesitaba para freír las papas.
Cortaba 3 o 4 papas en cubos pequeños y las añadía a la sartén con la carne. Mezclaba todo, sazonaba con sal y pimienta y tapaba la sartén. Lo dejaba cocinar a fuego medio durante unos 20 minutos, revolviendo ocasionalmente para que no se quemara. Las papas se ablandaban por dentro y se volvían crujientes y doradas por los bordes. La carne se mantenía desmenuzada y sabrosa, integrada en el hash. Cuando estaba listo, el plato era sabroso y abundante, con bordes de papa crujientes y carne tierna en cada bocado. Algunas familias añadían cebolla picada para darle un toque dulce. Otras añadían pimiento verde picado para darle color y textura crujiente. La mejor versión llevaba un puñado de queso rallado espolvoreado por encima durante los últimos minutos de cocción, que se derretía con el hash. Las familias lo comían caliente con una espátula, recogiendo la carne y las patatas juntas. Algunas abuelas rompían unos huevos encima y tapaban la sartén para que los huevos se cocinaran fritos y la yema líquida se mezclara con el hash. Toda la comida costaba unos $120 australianos en 1964 y alcanzaba para 6 personas. En la década de 1980, el hash en sartén desapareció de las cocinas domésticas, sustituido por patatas ralladas congeladas y sartenes de desayuno precocinadas. La versión casera con patatas frescas desapareció de las mesas. Estofado de col. No era sofisticado, pero el estofado de repollo era una cena deliciosa y fácil de preparar en cualquier mesa de los años 60. La abuela doró medio kilo de carne molida en una olla grande, desmenuzándola hasta que quedó tierna y bien cocida. No escurrió la grasa, ya que la necesitaba para cocinar el repollo. Cortó medio repollo en tiras gruesas y lo añadió a la olla con la carne. Al principio, el repollo se amontonó, pero se fue reduciendo al cocinarse. Vertió una lata de tomates picados, mezcló todo y lo sazonó con sal y pimienta. Tapó la olla y lo dejó cocer a fuego lento durante unos 30 minutos. El repollo se cocinó hasta quedar suave y dulce, casi deshaciéndose en la carne. Los tomates se deshicieron y crearon un caldo ligero y sabroso. La carne se mantuvo tierna y jugosa, integrada en el estofado. Cuando estuvo listo, toda la olla olía a dulce y salado, y cada cucharada contenía repollo, carne y tomates. Algunas familias añadían cebolla picada para darle un toque extra de dulzura. Otros añadían una pizca de azúcar para contrarrestar la acidez de los tomates. La mejor versión llevaba una hoja de laurel cocida a fuego lento en el guiso para darle más sabor. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande, como una sopa espesa. Algunas abuelas lo servían con puré de patatas o arroz para que rindiera más. La comida completa costaba alrededor de $1,15 en 1967 y alcanzaba para 6 personas. En la década de 1980, el guiso de repollo desapareció de las cocinas domésticas. El repollo parecía demasiado simple y propio de la época de la Gran Depresión. El sencillo guiso de repollo marchito y carne de res desapareció de las mesas. Sopa de atún. No era un plato sofisticado, pero la sopa de atún era una cena deliciosa y fácil de preparar en cualquier mesa de los años 60. La abuela cortaba 3 o 4 papas en cubos pequeños y las echaba en una olla grande con agua. Las servía hasta que estuvieran blandas y tiernas, unos 15 minutos. No escurría el agua de las papas. Dejaba las papas en la olla y añadía cebolla y apio picados directamente en el agua. Dejaba que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que la cebolla estuviera blanda y el apio tierno. Luego abría 2 latas de atún, las escurría y desmenuzaba el atún en la olla. Vertía unas 2 tazas de leche, revolviendo con las papas y el atún hasta que la sopa estuviera cremosa y espesa. Añadía una cucharada de mantequilla y la dejaba derretir. La sazonaba con sal y pimienta y dejaba que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos más para que todos los sabores se integraran. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande y cada bocado tenía papas, atún, cebollas y apio en un caldo cremoso. Sabía a sopa de almejas, pero con atún en lugar de almejas. Las papas lo hacían sustancioso y abundante. Algunas familias añadían un puñado de maíz congelado para darle dulzor y color. Otras añadían una hoja de laurel para darle profundidad.
La mejor versión llevaba galletas saladas trituradas al final, que espesaban la sopa y le daban un toque crujiente y salado. La comida completa costaba alrededor de $125 en 1965 y alimentaba a 4 personas. Para la década de 1980, la sopa de atún había desaparecido de las cocinas domésticas. La sopa enlatada parecía más fácil. La versión casera con papas y atún desapareció de las mesas. Stroganoff de carne picada. No era sofisticado, pero la carne molida, stroganoff. La abuela doró medio kilo de carne molida en una sartén grande, desmenuzándola hasta que quedó desmenuzada y bien cocida. Añadió cebollas picadas y una lata de champiñones en rodajas, escurridos, a la sartén. Los cocinó en la grasa de la carne hasta que las cebollas estuvieron blandas y los champiñones dorados. Luego espolvoreó un puñado de harina y la mezcló con la carne y los champiñones hasta que todo quedó cubierto. Vertió caldo de res, aproximadamente una taza, revolviendo constantemente hasta que la mezcla espesó y se convirtió en una salsa rica y sabrosa. Apagó el fuego y añadió una taza de crema agria, mezclándola con la salsa de carne hasta que quedó cremosa y suave. La crema agria aportó una riqueza ácida que equilibró el sabor de la carne y los champiñones. Mientras tanto, hirvió medio kilo de fideos de huevo hasta que estuvieron tiernos. Luego los escurrió y los añadió directamente a la sartén con el stroganoff de carne. Lo mezcló todo hasta que cada fideo quedó cubierto con la cremosa salsa de carne. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande y cada bocado tenía fideos tiernos, carne sabrosa, champiñones y crema agria con un toque ácido. Algunas familias añadían una pizca de pimentón para darle color y un ligero sabor ahumado. Otras añadían un chorrito de salsa Worcestershire para intensificar el sabor. La comida completa costaba alrededor de 185 libras en 1968 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el stroganoff de carne molida había desaparecido de las cocinas domésticas. Hamburger Helper y el stroganoff en caja parecían más fáciles. La versión casera con crema agria y champiñones auténticos desapareció de las mesas. Pollo, a la King. No era sofisticado, pero el estofado de pollo era una cena de un solo plato muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela comenzaba hirviendo un pollo entero en una olla grande con agua hasta que la carne se desprendiera de los huesos. Sacaba el pollo, desmenuzaba la carne y dejaba el caldo hirviendo a fuego lento en la estufa. En la misma olla derretía una cucharada de mantequilla y espolvoreaba un puñado de harina, revolviendo hasta que oliera a tostado. Vertía el caldo de pollo, revolviendo constantemente hasta que la salsa espesara y se convirtiera en una salsa cremosa. Luego agregaba pimientos verdes picados y una lata de champiñones en rodajas, escurridos, dejándolos cocinar en la salsa durante unos minutos. Vertía una taza de leche y la mezclaba con la salsa hasta que estuviera rica y cremosa. Añadía el pollo desmenuzado a la olla junto con una taza de guisantes congelados. Dejaba que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que los guisantes estuvieran tiernos y la salsa espesa y brillante. Las familias lo comían caliente sobre arroz, tostadas o galletas. Cada bocado tenía pollo tierno, salsa cremosa, champiñones, pimientos y guisantes. Su sabor era elegante y exquisito, como el de un restaurante de lujo, pero en realidad era solo pollo y verduras en una olla. Algunas familias le añadían un toque de cereza para darle profundidad, otras pimientos morrones picados para darle color. La comida completa costaba alrededor de $1.80 en 1966 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el pollo a la King en olla desapareció de las cocinas domésticas. Parecía demasiado anticuado y complicado. La elegante cena de una sola olla desapareció de las mesas familiares. Estofado de ternera y patatas. No era un plato sofisticado, pero el estofado de carne con patatas era una cena de una sola persona muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela doraba medio kilo de carne picada en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzándola hasta que quedara desmenuzada y bien cocida. No escurría la grasa, ya que la necesitaba para freír las patatas.
Cortaba 3 o 4 patatas en cubos pequeños y las añadía a la sartén con la carne. Agregaba cebolla picada y lo mezclaba todo, sazonándolo con sal y pimienta. Tapaba la sartén y lo dejaba cocinar a fuego medio durante unos 25 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se quemara. Las patatas se ablandaban por dentro y se volvían doradas y crujientes por los bordes. La cebolla se caramelizaba y adquiría un sabor dulce. La carne se mantenía desmenuzada y sabrosa, integrada en el estofado. Cuando estaba listo, el plato era sabroso y abundante, con bordes de patata crujientes, cebolla dulce y carne tierna en cada bocado. Algunas familias añadían zanahoria picada para darle color y dulzor. Otras añadían pimiento verde picado para darle un toque crujiente. La mejor versión llevaba un chorrito de salsa Worcestershire al final para darle más sabor y acidez. Las familias la comían caliente con una espátula, recogiendo la carne, las patatas y las cebollas juntas. Algunas abuelas la servían con un huevo frito encima y la yema líquida mezclada con el guiso. La comida completa costaba alrededor de $1,45 en 1961 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el guiso de carne y patatas desapareció de las cocinas domésticas. Las patatas ralladas congeladas y las sartenes precocinadas parecían más fáciles. La versión casera con patatas y cebollas frescas desapareció de las mesas. Pollo cremoso sobre arroz. No era sofisticado, pero el pollo cremoso con arroz era una cena deliciosa y fácil de preparar en cualquier mesa de los años 60. La abuela comenzaba hirviendo un pollo entero en una olla grande con agua hasta que la carne se desprendiera de los huesos. Sacaba el pollo, desmenuzaba la carne y dejaba el caldo hirviendo a fuego lento. En la misma olla derretía una cucharada de mantequilla y espolvoreaba un puñado de harina, revolviendo hasta que oliera a tostado y se dorara. Vertía el caldo de pollo, revolviendo constantemente hasta que la salsa espesara y se convirtiera en una salsa suave y cremosa. Añadía una taza de leche y la mezclaba con la salsa hasta que estuviera rica y aterciopelada. Volvía a añadir el pollo desmenuzado a la olla junto con una taza de guisantes congelados. Dejaba que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que los guisantes estuvieran tiernos y la salsa espesa y brillante. Mientras tanto, hervía arroz blanco en una olla aparte hasta que estuviera tierno y esponjoso. Servía el pollo cremoso sobre el arroz y las familias lo comían caliente con una cuchara grande. Cada bocado tenía pollo tierno, salsa cremosa y guisantes de un verde brillante sobre arroz esponjoso. Algunas familias añadían apio o zanahorias picadas para darle un toque crujiente y de color. Otras agregaban una pizca de tomillo o una hoja de laurel para realzar el sabor. La comida completa costaba alrededor de $1.70 en 1964 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el pollo cremoso con arroz desapareció de las cocinas domésticas. La sopa de crema de pollo enlatada reemplazó la salsa blanca casera. La versión casera, con caldo de pollo y mantequilla auténticos, desapareció de las mesas. Chow mein de carne molida. No era sofisticado, pero el chow mein de carne molida era una cena de una sola noche muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela doró medio kilo de carne molida en una sartén grande, desmenuzándola hasta que quedó desmenuzada y bien cocida. Añadió apio y cebolla picados y una lata de brotes de soja escurridos a la sartén, cocinándolos en la grasa de la carne hasta que el apio y la cebolla estuvieran tiernos. Luego vertió una lata de sopa de crema de champiñones y aproximadamente media taza de agua, revolviendo todo hasta que se formó una salsa espesa y cremosa. Añadió un chorrito de salsa de soja y una pizca de ajo en polvo, mezclándolo con la carne y las verduras. Toda la sartén olía a sabroso y ligeramente salado, con un toque asiático. Dejó que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que la salsa espesó y los sabores se fusionaron. Mientras tanto, abrió una lata de fideos chow mein, esos fideos crujientes que vienen en lata, y los esparció sobre la mezcla de carne. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande, recogiendo la carne, las verduras y los fideos crujientes. Cada bocado tenía carne sabrosa,
apio tierno, brotes de soja crujientes y fideos crujientes. Sabía a comida china para llevar, pero casera y más barata. Algunas familias añadían castañas de agua en rodajas para darle un toque crujiente. Otras añadían pimientos verdes picados para darle color. La comida completa costaba unos $160 en 1966 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el chow mein de carne molida había desaparecido de las cocinas domésticas. La auténtica comida china para llevar se hizo más popular. La versión americanizada de una sola olla desapareció de las mesas. Fricasé de pollo. No era un plato sofisticado, pero el pollo frito en cazuela era una cena de una sola persona, muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela cortaba un pollo entero en trozos y los doraba en una olla grande con un poco de mantequilla. No medía la mantequilla, solo la suficiente para que el pollo no se pegara. La piel del pollo quedaba dorada y crujiente. Retiraba el pollo y añadía cebolla, zanahoria y apio picados a la olla, cocinándolos en los jugos del pollo hasta que estuvieran blandos y fragantes. Volvía a colocar el pollo sobre las verduras, vertía suficiente agua para cubrirlo hasta la mitad y lo dejaba cocer a fuego lento durante aproximadamente 1 hora. El pollo quedaba bien cocido y jugoso y las verduras tiernas y sabrosas. El caldo era dorado y rico, lleno de sabor a pollo. Cuando estaba listo, preparaba una salsa rápida sacando un poco de caldo con una cuchara, mezclándolo con harina hasta que quedara suave y volviéndolo a verter en la olla hasta que espesara. Todo el plato era rico y sabroso, con pollo tierno, verduras suaves y una salsa espesa. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande, recogiendo el pollo, las verduras y la salsa juntos. Algunas familias lo servían con arroz o galletas para mojar en la salsa. Otras lo comían como un guiso espeso. La comida completa costaba alrededor de $1.75 en 1962 y alcanzaba para 6 personas. Para la década de 1980, el pollo frito en olla desapareció de las cocinas domésticas. Las pechugas de pollo deshuesadas reemplazaron a los pollos enteros. El guiso de pollo con hueso cocinado a fuego lento en una sola olla desapareció de las mesas. 10 cenas más en olla por menos de $2. Pollo al king con salsa cremosa, carne de res y papa. Pollo crujiente frito con salsa cremosa sobre arroz. Chow mein de carne molida con brotes de soja. Pollo fricassee guisado con verduras. Todo preparado en una sola olla. Todo alimentó a una familia. Todo desapareció. Mulligan de ternera. No era sofisticado, pero el beef mulligan era una cena adorable de una sola olla en todas las mesas de los años 60. La abuela doró 1 libra de carne molida en una olla grande. El pescado, desmenuzándolo con una cuchara de madera hasta que quedó desmenuzado y bien cocido. No escurrió la grasa. La necesitaba para cocinar las verduras. Añadió cebollas picadas, zanahorias en rodajas y papas en cubos a la olla con la carne, revolviendo todo para que las verduras se cubrieran con la grasa de la carne. Vertió suficiente agua para cubrir todo, aproximadamente 3 o 4 tazas, y lo sazonó con sal y pimienta. Cubrió la olla con una tapa y lo dejó cocer a fuego lento durante unos 45 minutos. Las papas se ablandaron y comenzaron a deshacerse, espesando el caldo naturalmente. Las zanahorias se volvieron tiernas y dulces. La carne se mantuvo desmenuzada y rica, mezclada por todo el guiso. Cuando estuvo listo, hizo una salsa rápida sacando un poco de caldo con una cuchara, mezclándolo con un puñado de harina hasta que quedó suave y revolviéndolo en la olla. El caldo se espesó hasta convertirse en una salsa rica y sabrosa que cubría las verduras y la carne. Toda la olla olía a comida reconfortante, sabrosa, terrosa y cálida. Las familias la comían caliente con una cuchara grande, como un guiso espeso. Cada bocado tenía carne, papas, zanahorias y salsa espesa. Algunas familias añadían apio picado para darle más sabor y textura crujiente. Otras agregaban una lata de tomates para darle acidez y color, convirtiéndolo en un guiso a base de tomate. La mejor versión llevaba una hoja de laurel cocida a fuego lento en la olla para intensificar el sabor, que luego se retiraba antes de servir. Algunas abuelas añadían un puñado de guisantes congelados al final para darle color y dulzor. Salsa de sartén.
No era sofisticado, pero el guiso de sartén era una cena de un solo plato muy popular en todas las mesas de los años 60. El nombre no era elegante, pero a los niños les encantaba porque parecía un desastre y sabía a comida reconfortante. La abuela doró medio kilo de carne molida en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzándola hasta que quedó desmenuzada y bien cocida. Añadió cebolla y apio picados a la sartén, cocinándolos en la grasa de la carne hasta que estuvieran blandos y fragantes. Luego vertió una lata de tomates picados y mezcló unas 2 tazas de macarrones crudos. Añadió suficiente agua para cubrir los macarrones, aproximadamente 1,5 tazas, y mezcló todo. Tapó la sartén y la dejó cocer a fuego medio durante unos 20 minutos. Los macarrones se cocinaron en la salsa de tomate, absorbiendo todo el sabor de la carne y las verduras. El caldo se redujo y espesó, y toda la sartén se convirtió en una espesa y jugosa mezcla de carne, macarrones, tomates, cebollas y apio. Cuando estaba lista, los macarrones estaban tiernos, la carne sabrosa y los tomates se habían deshecho en una rica salsa. Las familias la comían caliente con una cuchara grande, recogiendo la mezcla. No había mejor palabra para describirla. Y cada bocado tenía carne, macarrones y verduras. Algunas familias añadían un puñado de queso rallado por encima y tapaban la sartén unos minutos más para que el queso se derritiera. Otras añadían una lata de maíz para darle dulzor y color. La mejor versión llevaba una pizca de chile en polvo o pimentón para darle un toque picante. A los niños les encantaba porque era un plato desordenado y divertido de comer. A los padres les encantaba porque era barato y fácil. La comida completa costaba unos $160 en 1967 y alimentaba a 6 personas. Para la década de 1980, la sopa de macarrones desapareció de las cocinas domésticas. Pilaf de pollo. No era sofisticado, pero el pilaf de pollo era una cena de un solo plato muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela cortaba un pollo entero en trozos y los doraba en una olla grande con un poco de aceite. No medía el aceite, solo lo suficiente para que el pollo no se pegara. La piel del pollo se volvía dorada y crujiente. Retiraba el pollo y añadía cebollas y pimientos verdes picados a la olla, cocinándolos en los jugos del pollo hasta que estuvieran blandos y fragantes. Luego incorporaba arroz blanco crudo, aproximadamente 2 tazas, y lo dejaba tostar en el aceite durante 1 minuto hasta que oliera a nuez. Vertía suficiente agua para cubrir el arroz, aproximadamente 4 tazas, y volvía a colocar los trozos de pollo encima. Sazonaba todo con sal, pimienta y una pizca de pimentón para darle color. Tapaba la olla y la dejaba cocer a fuego lento durante unos 45 minutos. El arroz se cocinaba en los jugos y el caldo del pollo, absorbiendo todo el sabor. El pollo quedaba jugoso y tierno. Las cebollas y los pimientos se fundieron con el arroz, aportándole dulzura y color. Al terminar, la olla entera estaba sabrosa y aromática, con cada grano de arroz impregnado del sabor del pollo. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande, recogiendo el pollo, el arroz, los pimientos y las cebollas juntos. Algunas familias añadían una lata de tomates troceados para darle acidez y color, convirtiéndolo en una especie de ensalada española. Otras añadían un puñado de guisantes congelados al final para darle un toque de frescura. La mejor versión llevaba una hoja de laurel cocida a fuego lento en la olla para intensificar el sabor, que luego se retiraba justo antes de servir. La comida completa costaba alrededor de $1,45 en 1965 y alcanzaba para 6 personas. Sabía a algo de un restaurante elegante, pero en realidad era solo pollo con arroz en una olla. Sartén para la cena de atún. No era un plato sofisticado, pero la sartén de atún era una cena de un solo plato muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela hervía medio kilo de fideos de huevo en una olla grande hasta que estuvieran tiernos. Luego los escurría y los reservaba. En la misma olla derretía una cucharada de mantequilla y añadía apio y cebolla picados, cocinándolos hasta que estuvieran suaves y fragantes. Luego abría 2 latas de atún, las escurría y desmenuzaba el atún en la olla con el apio y la cebolla.
Añadía una taza de guisantes congelados y los dejaba cocinar unos minutos hasta que estuvieran de un verde brillante y tiernos. Preparaba una salsa cremosa rápida, espolvoreando un puñado de harina y mezclándola con el atún y las verduras hasta que todo estuviera cubierto. Luego vertía unas 2 tazas de leche, revolviendo constantemente hasta que la salsa espesara y se convirtiera en una salsa suave y cremosa. Volvía a añadir los fideos de huevo cocidos a la olla y lo mezclaba todo hasta que cada fideo estuviera cubierto con la salsa cremosa de atún. La olla entera estaba llena de sabor, con trozos de atún, fideos tiernos, apio crujiente y guisantes de un verde brillante. Las familias la comían caliente con una cuchara grande y cada bocado tenía atún, fideos, verduras y salsa de crema. Algunas familias añadían un puñado de queso rallado y lo mezclaban con la salsa hasta que se derretía. Otras añadían una lata de champiñones en rodajas para darle un toque terroso. La mejor versión llevaba un chorrito de zumo de limón al final, que realzaba el sabor y contrarrestaba la riqueza de la salsa de crema. Algunas abuelas cubrían la sartén con galletas trituradas y la gratinaban durante unos minutos hasta que la cobertura se doraba y quedaba crujiente. Pollo Slumgullion. No era sofisticado, pero el pollo Slumgullion era una cena adorable para una persona en todas las mesas de los años 60. La abuela hervía un pollo entero en una olla grande con agua hasta que la carne se desprendía de los huesos. Sacaba el pollo para desmenuzar la carne y dejaba el caldo hirviendo a fuego lento en la estufa. Añadía papas, zanahorias, apio y cebollas picadas al caldo, dejándolos hervir a fuego lento hasta que estuvieran tiernos, unos 20 minutos. Luego volvía a añadir el pollo desmenuzado a la olla, junto con una taza de guisantes congelados. Incorporaba un puñado de fideos de huevo crudos y los dejaba cocinar en el caldo hasta que estuvieran tiernos, unos 10 minutos más. La olla entera era espesa y sustanciosa, llena de pollo, verduras, fideos y un caldo rico. Cada cucharada tenía algo diferente: pollo tierno, papas suaves, zanahorias dulces, apio crujiente, guisantes brillantes y fideos resbaladizos. El caldo era dorado y sabroso, sazonado solo con sal, pimienta y el sabor natural del pollo. Algunas familias añadían una hoja de laurel o una ramita de tomillo para darle más profundidad. Otras añadían un chorrito de crema al final para enriquecerlo, convirtiéndolo en un guiso de pollo cremoso. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande, como una sopa espesa. Algunas abuelas lo servían con galletas al lado para mojar en el caldo. Otras lo servían sobre arroz para que rindiera más. La mejor versión tenía los fideos cocidos en su punto, ni muy blandos ni muy duros, para que mantuvieran su forma en el caldo. Algunas abuelas añadían un puñado de perejil fresco al final para darle color y frescura. La comida completa costaba alrededor de $1.90 en 1968 y alimentaba a 8 personas. 5 cenas más en olla por menos de $2. Mulligan de res con salsa espesa. Goût de sartén con macarrones y tomates. Pilaf de pollo con arroz y pimientos. Cena de atún. Sartén con fideos de huevo. Goulion de pollo con todo en una olla. Todo barato, todo abundante, todo desaparecido, todo olvidado. Cena vaquera en sartén. No era sofisticado, pero la cena vaquera en sartén era una comida de un solo recipiente muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela doró medio kilo de carne molida en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzándola con una cuchara de madera hasta que quedó desmenuzada y bien cocida. No escurrió la grasa. La necesitaba para cocinar las cebollas y darle sabor al plato. Añadió cebollas picadas y las dejó cocinar en la grasa de la carne hasta que estuvieran suaves y dulces, volviéndose translúcidas y caramelizadas en los bordes. Luego incorporó una lata de frijoles pintos escurridos, una lata de maíz escurrido y una lata de tomates picados. Sazonó todo con chile en polvo, comino y una pizca de ajo en polvo. Toda la sartén olía a fogata, ahumada, sabrosa y ligeramente picante, con el comino aportando una calidez terrosa. Dejó que la mezcla de carne hirviera a fuego medio durante unos 10 minutos hasta que los sabores se fusionaron y la salsa espesó un poco. Los frijoles absorbieron el sabor de la carne y el tomate.
El maíz aportó pequeños toques de dulzura. Las cebollas se fundieron con la salsa. Mientras tanto, preparó una masa rápida para pan de maíz mezclando harina de maíz, harina de trigo, leche, huevo y una pizca de levadura en polvo en un bol. Lo mezcló solo hasta que se combinaron los ingredientes. Mezclarlo demasiado haría que el pan de maíz quedara duro. Extendió la mezcla de carne uniformemente por el fondo de la sartén, alisándola con el dorso de la cuchara. Luego, vertió la masa de pan de maíz encima, cubriendo la carne por completo como una manta dorada. La masa se extendió, rellenando los huecos y sellando la mezcla de carne de abajo. La sartén se metió en un horno a 200 Celsius sin tapar durante unos 25 minutos. Cuando la sacó, la cobertura de pan de maíz estaba dorada y ligeramente crujiente por encima, con una capa suave y húmeda en la parte inferior donde tocaba la mezcla de carne. El pan de maíz había absorbido parte de los jugos de la carne, lo que le dio un sabor sabroso y delicioso en lugar de solo dulce. Las familias lo comían caliente con una espátula, cortándolo en porciones como si fuera un pastel y recogiendo la carne, los frijoles, el maíz y el pan de maíz juntos. Sabía a una mezcla entre chili y pastel de tamaley, con carne sabrosa, maíz dulce, frijoles sustanciosos y pan de maíz esponjoso, todo en un solo bocado. Algunas familias añadían un puñado de queso cheddar rallado sobre la mezcla de carne antes de agregar la masa del pan de maíz para que el queso se derritiera en el pan mientras se horneaba. Otras añadían jalapeños picados a la mezcla de carne para darle un toque picante. La mejor versión llevaba una cucharada de crema agria en cada porción, que suavizaba el picante y le daba un sabor más intenso. La comida completa costaba alrededor de $1.20 en 1961 y alcanzaba para 6 personas, a veces 8 si se añadían frijoles extra. Era comida vaquera, sencilla, abundante y cocinada a la brasa, o en este caso, en una sartén. Para la década de 1980, la cena vaquera en sartén había desaparecido de las cocinas domésticas. La mezcla para pan de maíz Jiffy reemplazó la masa casera. Las noches de tacos con tortillas y sobres de condimentos comprados en la tienda reemplazaron las cenas vaqueras. La sartén de una sola olla con pan de maíz horneado encima desapareció de las mesas. La cena vaquera quedó en el olvido. Sartén española. No era sofisticado, pero el guiso español era una cena de una sola persona, muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela doró medio kilo de carne molida en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzándola con una cuchara de madera hasta que quedó desmenuzada y bien cocida. No escurrió la grasa. La amasó para cocinar las verduras y tostar el arroz. Añadió cebollas y pimientos verdes picados a la sartén, cocinándolos en la grasa de la carne hasta que estuvieron blandos y fragantes. Las cebollas se volvieron translúcidas y dulces. Los pimientos se ablandaron y añadieron un sabor suave y ligeramente dulce. Luego incorporó arroz blanco crudo, aproximadamente 1,5 tazas, y lo dejó tostar en la grasa de la carne durante 1 o 2 minutos hasta que oliera a nuez y los granos se volvieran ligeramente dorados. Tostar el arroz primero le dio un sabor más profundo y rico y ayudó a que absorbiera mejor la carne y la salsa de tomate. Vertió una lata de tomates picados con todo el jugo y suficiente agua para cubrir el arroz, aproximadamente 2 tazas. Ella mezcló todo, asegurándose de que el arroz estuviera distribuido uniformemente y sumergido en el líquido. Lo sazonó con sal, pimienta y una pizca generosa de pimentón para darle color y un ligero sabor ahumado. El pimentón tiñó toda la sartén de un marrón rojizo intenso, dándole un aspecto rico y sabroso. Cubrió la sartén con una tapa que cerrara bien y la dejó cocer a fuego lento durante unos 25 minutos, revisándola de vez en cuando para asegurarse de que no se pegara. El arroz se cocinó en la salsa de tomate, absorbiendo todo el sabor de la carne y las verduras a medida que el líquido se reducía. Los pimientos y las cebollas se fundieron con el arroz, añadiendo dulzura y color. Cuando estuvo listo, toda la sartén estaba espesa y sabrosa con arroz tierno, carne desmenuzada y verduras suaves por todas partes. Las familias lo comieron caliente, con una cuchara grande, recogiendo arroz, carne, pimientos y tomates juntos.
Cada bocado era sabroso y ligeramente dulce, con un toque ahumado del pimentón. El arroz estaba tierno y esponjoso, cada grano cubierto con la carne y la salsa de tomate. Algunas familias añadían un puñado de guisantes congelados al final, revolviéndolos durante los últimos minutos de cocción, para que se calentaran y aportaran pequeños toques de color verde y dulzura. Otros añadían una lata de aceitunas negras escurridas y laminadas para un sabor mediterráneo salado. La mejor versión llevaba un puñado de queso cheddar rallado al final, que se derretía en el arroz caliente y le aportaba riqueza y cremosidad. La comida completa costaba unos $130 en 1966 y alcanzaba para 6 personas, a veces más si se añadía arroz o verduras extra. Era de inspiración española, pero americanizada, sin azafrán, sin especias sofisticadas, sin chorito, solo carne de res, arroz, tomates y pimientos. En la década de 1980, la sartén española desapareció de las cocinas domésticas. El arroz español precocinado parecía más fácil y sabroso con sus condimentos premedidos e instrucciones infalibles. La gente dejó de preparar arroz español desde cero. La sartén con arroz cocinado con carne de res y tomates desapareció de las mesas. La cena española americanizada quedó en el olvido. Sartén de atún y macarrones. No era sofisticado, pero el macarrón con atún a la sartén era una cena de un solo plato muy apreciada en todas las mesas de los años 60. La abuela hervía los macarrones en una olla grande hasta que estuvieran tiernos, unos 8 minutos, luego los escurría y los reservaba. En la misma olla derretía una cucharada de mantequilla a fuego medio. Espolvoreaba un puñado de harina, sin medir, solo lo suficiente para cubrir la mantequilla, y la revolvía con una cuchara de madera hasta que olía a tostado y se doraba. Esta era la base de una salsa cremosa, y tenía que cocinarse durante 1 o 2 minutos para eliminar el sabor a harina cruda. Luego vertía unas 2 tazas de leche, poco a poco, revolviendo constantemente para evitar grumos. La salsa se espesaba al calentarse, volviéndose suave y cremosa. Añadía una taza de queso cheddar rallado y lo mezclaba con la salsa hasta que se derretía por completo, dándole a la salsa un color amarillo brillante y un sabor intenso. La salsa de queso tenía un aroma fuerte y ácido con un toque de mantequilla. Abrió 2 latas de atún, las escurrió bien y desmenuzó el atún en la salsa de queso con un tenedor. Volvió a añadir los macarrones cocidos a la olla y lo mezcló todo hasta que cada pasta quedó cubierta con la salsa de atún y queso. La olla entera quedó cremosa, sabrosa y reconfortante, con trozos de atún por todas partes. Algunas familias añadían una taza de guisantes congelados para darle color y dulzor. Los guisantes se descongelaban en la salsa caliente y añadían pequeños toques verdes. Otros añadían apio picado para darle un toque crujiente y fresco. La mejor versión llevaba un puñado de patatas fritas o galletas trituradas espolvoreadas por encima. La abuela pasaba la mezcla a una fuente para horno, la cubría con patatas fritas y la gratinaba durante unos minutos hasta que la cobertura se doraba y quedaba crujiente. Pero la mayoría de las noches simplemente la servía directamente de la olla. Las familias la comían caliente con una cuchara grande y cada bocado tenía macarrones, atún y salsa de queso. Sabía a macarrones con queso caseros con atún, rico, cremoso y sustancioso. Algunas familias usaban lonchas de queso americano en lugar de cheddar, derritiéndolas en la salsa para una textura más suave y cremosa. Otros añadían un chorrito de salsa Worcestershire para darle profundidad y un toque ácido, o una pizca de pimentón para darle color. La mejor versión llevaba un poco de mostaza en polvo, mezclada en la salsa de queso para un toque extra de acidez. La comida completa costaba unos $15 en 1963 y alcanzaba para 4 personas, a veces 6 si se añadía pasta extra. Era barato, fácil y se preparaba con ingredientes básicos de la despensa, todo lo que una familia ocupada necesitaba. En la década de 1980, el macarrones con atún en sartén desapareció de las cocinas domésticas. Los macarrones con queso caseros con atún enlatado se convirtieron en la versión rápida. La salsa de queso casera desapareció. La sartén de una sola olla con auténtico cheddar y roux casero quedó en el olvido.
Sopa mixta de pollo. No era sofisticado, pero el pollo con especias era una cena adorable de una sola olla en todas las mesas de los años 60. El nombre lo decía todo. Era una mezcla de lo que la abuela tuviera a mano, mezclado en una olla. Empezaba hirviendo un pollo entero en una olla grande de agua hasta que la carne se desprendiera de los huesos, aproximadamente 1 hora y media. Sacaba el pollo, lo dejaba enfriar lo suficiente para poder manipularlo y luego desmenuzaba toda la carne de los huesos. Dejaba el caldo de pollo dorado hirviendo a fuego lento en la estufa, lleno de todo el sabor de los huesos y la piel. Añadía patatas en cubos al caldo. 3 o 4 patatas medianas cortadas en trozos. Añadía zanahorias en rodajas, cebollas en cubos y apio en cubos. Los dejaba cocer a fuego lento hasta que estuvieran tiernos, unos 20 minutos. Las verduras absorbían el sabor del pollo y se volvían suaves y dulces. Luego añadía el pollo desmenuzado de nuevo a la olla junto con lo que tuviera en la nevera o el congelador. Un puñado de guisantes congelados. Una lata de maíz escurrida. Una lata de judías verdes escurridas. Arroz o fideos cocidos sobrantes. Todo lo que hubiera que usar iba a la olla. Dejó que todo hirviera a fuego lento durante unos 10 minutos más hasta que las verduras se calentaron y los sabores se mezclaron. La olla entera estaba espesa y sustanciosa, llena de pollo, patatas, zanahorias, guisantes, maíz, judías y un caldo rico. El caldo era dorado y sabroso, sazonado solo con sal, pimienta y el sabor natural del pollo. Algunas familias añadían un puñado de fideos de huevo al final, cocinándolos directamente en el caldo para que la comida rindiera más. Otras añadían arroz cocido para que fuera aún más sustancioso. La mejor versión tenía una salsa rápida hecha sacando un poco de caldo con una cuchara, mezclándolo con harina hasta que quedara suave y volviéndolo a echar en la olla hasta que la salsa espesara. Las familias lo comían caliente con una cuchara grande como un guiso espeso. Cada bocado era diferente: pollo, patatas, zanahorias, guisantes, maíz, judías y caldo. No había 2 cucharadas iguales. Algunas abuelas añadían una hoja de laurel o una ramita de tomillo para darle profundidad, retirándolas antes de servir. Otras añadían un chorrito de nata al final para enriquecerlo, convirtiéndolo en un guiso de pollo cremoso. La mejor versión llevaba galletas caseras para mojar en el caldo. La comida completa costaba alrededor de $1.70 en 1967 y alimentaba a 8 personas, a veces más si se añadían verduras o fideos extra. Era la comida hamburguesa preparada en casa. No era sofisticado, pero el Hamburger Helper casero era una cena adorable para una persona en todas las mesas de los años 60, y llegó años antes de que la versión en caja llegara a los supermercados en 1971. La abuela había estado preparando esta misma comida desde principios de los 60 y no necesitaba una caja para saber cómo. Doraba medio kilo de carne molida en una sartén grande de hierro fundido, desmenuzando con una cuchara de madera hasta que estuviera desmenuzada y bien cocida. No escurría la grasa. La necesitaba para cocinar los macarrones y darle sabor a la salsa. Agregaba aproximadamente 2 tazas de macarrones coditos crudos, extendiéndolos uniformemente por la sartén. Luego vertía suficiente agua para cubrir los macarrones, aproximadamente 3 tazas, y lo mezclaba todo. Añadía un puñado de queso en polvo, del tipo que viene en un frasco como el parmesano rallado artesanal o unas rebanadas de queso americano troceadas. Mezclaba el queso con la carne y los macarrones y luego tapaba la sartén. Ella lo dejó cocer a fuego medio durante unos 20 minutos y revolviendo ocasionalmente para evitar que los macarrones se pegaran al fondo. Los macarrones se cocinaron directamente en la carne y el agua, absorbiendo todo el sabor a medida que el líquido se reducía. El queso se derritió en la salsa, volviéndola cremosa y rica. Cuando estuvo lista, toda la sartén estaba espesa y con queso, con macarrones tiernos y carne desmenuzada por todas partes. Algunas familias agregaron un chorrito de leche al final para que quedara aún más cremoso. Otros agregaron una cucharada de mantequilla para una mayor riqueza. La mejor versión tenía una pizca de ajo en polvo, cebolla en polvo o pimentón mezclado para un sabor y color extra.
Las familias lo comían caliente con una cuchara grande y cada bocado tenía macarrones, carne y salsa de queso. Sabía a hamburguesería preparada, pero mejor, más rica, con más queso y más sabrosa porque estaba hecha desde cero. Algunas familias agregaron una lata de tomates picados para una salsa de tomate con queso. Otras agregaron guisantes o maíz congelados para verduras y color. La mejor versión tenía un puñado de galletas trituradas o pan rallado espolvoreado por encima para darle un toque crujiente, o una capa de queso cheddar rallado derretido durante los últimos minutos de cocción. La comida completa costaba alrededor de 1.15 en 1965 y alcanzaba para 6 personas, a veces 8 si se le añadía macarrones. Era la comida original de un solo plato para ayudar. Barata, fácil y hecha con ingredientes básicos que toda familia tenía a mano. Para la década de 1980, el hamburguesería preparada en caja se impuso por completo. La caja naranja brillante con la mascota de la mano que ayuda se convirtió en un ícono. Ya nadie preparaba la versión casera. La hamburguesería casera con queso de verdad, sin sobres de condimentos ni instrucciones, desapareció de las mesas. La hamburguesería original de un solo plato para ayudar está en el olvido, pero la abuela la preparó primero y la mejoró. 30 comidas fáciles de preparar en una sola olla. 30 cenas que los ancianos preparaban en la década de 1960, cuando el dinero escaseaba y el tiempo era limitado. Slumgullion con macarrones cocinados en la carne. Johnny Marcetti con fideos de huevo y queso. Atún revuelto sobre tostadas. Pollo bog con arroz y caldo. American Chop Suey con pimientos y carne. Cazuela Shipwreck en capas crudas y horneadas. Goulash Supreme con macarrones y salsa de tomate. Estofado de vagabundo con verduras y carne. Estofado del pobre con repollo y papas. Salsa de hamburguesa sobre arroz. Cada una costaba menos de $2. Cada una alimentaba a toda una familia. Cada una se preparaba en una sola olla. No eran comidas gourmet. No se fotografiaban para revistas ni se servían en restaurantes elegantes. Eran prácticas, humildes y reales. La abuela se paraba frente a la estufa con una sartén de hierro fundido o una olla grande. Doraba un poco de carne molida o hervía un pollo, agregaba las verduras que tenía, vertía agua o leche y lo dejaba cocer a fuego lento. Una olla, una comida, sin platos extra que lavar, sin ingredientes sofisticados que comprar, sin pasos complicados que seguir, solo comida sencilla y honesta que llenaba el estómago y hacía que el dinero rindiera más de lo que nadie creía posible. Pero en algún momento entre la década de 1960 y hoy perdimos estas comidas. Empezamos a comprar cenas preparadas con instrucciones y sobres de condimentos. Empezamos a usar ollas separadas para la carne, las verduras y los carbohidratos. Olvidamos que se podía cocinar todo junto en una sola olla y que sabría igual de bien, o incluso mejor. Dejamos de preparar Slumgullion y empezamos a comprar hamburguesería preparada.